a realizar un tratamiento de eliminación del pelo con nuestro láser de diodo. Para ello voy a utilizar a mi clienta y voy a realizar un tratamiento en su brazo. Bien, una vez encendida la máquina, seleccionamos en la pantalla y nos aparecerá nuestra imagen con los parámetros. Tenemos que seleccionar el fototipo dependiendo del color de piel del cliente. En mi caso voy a utilizar un fototipo número 3. Seleccionamos el grosor del pelo, en mi caso voy a utilizar un grosor medio con un calibre medio. La máquina ya sola se enciende con el enfriamiento máximo y con estos parámetros la máquina ya ha ajustado el tiempo de pulso necesario, la frecuencia a la que va a trabajar, que siempre va a ser a la máxima frecuencia, y la intensidad. Si mientras que estoy realizando el tratamiento noto que el cliente tiene molestia, enrojecimiento de la piel, subiré o bajaré dichos parámetros para realizar un tratamiento con el máximo confort posible. Bien, una vez dicho esto, selecciono mi clienta. Si es una clienta que ya ha estado en mi centro, la seleccionaré en la lista y si no, le abriré una nueva ficha. Yo ahora voy a utilizar el genérico. Ok, de acuerdo. Play. Me pongo las gafas y la lámpara ya está lista para utilizar. Vale, como es en modo barrido, no necesito despegar el spot, el manípulo de la piel. Simplemente tengo que desplazar hacia la derecha o izquierda o hacia arriba y abajo hasta completar la zona. Acoplar y disparamos. Bien, puedo repetir la aplicación de arriba a abajo. Veo que mi piel no está enrojeciendo, con lo cual continúo. Una vez terminada la depilación en la zona, dejo el manípulo, me quito la pulsera, dejo el manípulo, apago y ya puedo limpiar la zona de gel y aplicar un producto cosmético regenerador, calmante, aloe vera, rosa mosqueta, que selle el tratamiento. Importante, siempre antes de comenzar con un tratamiento de láser diodo, es importante hacer un estudio del cliente, es decir, un estudio de su historial médico, antecedentes, enfermedades, medicamentos, tratamientos estéticos realizados anteriormente o en la actualidad, y si es viable, la elaboración de una ficha y un consentimiento firmado.